Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Las carreteras del terror, la compra-venta de Huachicol en A57, también dirigentes partidistas amarran escaños en el Senado y México necesita una reforma fiscal, gane quien gane la presidencia. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas ningún episodio. Ya es viernes, 15 de marzo, además quincena. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy, de manteles largos, me acompaña Leonardo Kurchenko, amigo periodista, una verdadera leyenda del micrófono también. Leo, ¿cómo estás? Hijo, ya lo de leyenda me cayó como a referencia bibliográfica, lo cual ya es terrible. Pero bueno, estoy bien. Gonzalo, me da mucho saludarte y de estar contigo en este podcast de Expansión, con todo gusto. Valga decir, Leo, que ya hay leyendas muy jóvenes, como es tu caso, ¿verdad? Y como entonces no hay ninguna bronca. Oye, a ver, vámonos de volada con la información, porque a lo largo de esta semana les presentamos aquí en este podcast el serial que hizo nuestra colega Suara de Luna sobre las principales carreteras afectadas por el tema de la inseguridad, las carreteras del terror, y en este caso hablamos de la carretera 57, 6 de los 8 estados por los que pasa esta vialidad están entre los que más carpetas de investigación tienen abiertas por robo a combustible. Y bueno, estamos hablando de esta autopista, ¿verdad?, que cruza, bueno, el Estado de México, Hidalgo, y por la cual, bueno, Leo, es tristemente ya muy común ver cómo nuestras autopistas son uno de los lugares más inseguros del país. No sé si a ustedes les habrá tocado verlos, querido Gonzalo, amigos de Expansión, pero se identifican con pequeños focos estroboscópicos al lado de la carretera que están centellando todo el tiempo. Es como una señal de que ahí hay huachicol, pues. Entonces tú vas circulando, ves la luz, te sacan, inmediatamente hay ahí gente con banderas y con todo y te sacan. Antes te distanciaban de la carretera 2 o 3 kilómetros, porque esto era evidentemente clandestino, penado por la ley, y cargabas por ahí en bidones con mangueras a 2 o 3 kilómetros. Esto se ha convertido en una cosa tan cínica, Gonzalo, tan criminal, que hoy están como estaciones de gasolina al lado de la carretera. Es decir, he visto patrullas de la Guardia Nacional a 100, 200 metros de estas pequeñas estaciones. ¿Cómo las disimulan? Hay bidones grandes con el combustible en un cuartucho, en un tejabán, con lámina y cubierto con algunas telas, y la patrulla está a 200 metros. Es decir, este mito del presidente de que el huachicol se acabó en el año 1 de su gobierno, allá en 2019 o en el 20, es justamente eso, una flagrante mentira. El huachicol no solo no se acabó, sino que todos los datos indican que se ha expandido de entonces para acá. ¿Sabes qué llama mucho la atención, Leo? Esto que describes, que dejó de ser ya como un mito, dejó de ser ya como un incluso secreto a voces, ya es una forma de delincuencia y es una práctica criminal que está tan arraigada ya en algunas comunidades y muy identificada también por las autoridades. Si personas común y corriente se dan cuenta perfectamente de lo que está ocurriendo a una orilla de la carretera, las autoridades también han sido tremendamente omisas para poder generar las condiciones de seguridad en estos casos. Ahora, el huachicol en particular, lo sabemos, es un delito que afecta no nada más al tema de Pemex, no nada más afecta también las finanzas públicas, son ingresos que se están yendo ahí de manera considerable. Y bueno, ¿por dónde lo atacamos, Leo? Porque lo primero, pues parece ser, es la corrupción. Pues mira, evidentemente hay colusión al interior de Pemex. Yo creo que desde que esto empezó, hará, no sé, 8 años, o 6 o 7, nadie tiene clara idea desde cuándo. Alguien compartió con grupos criminales mapas de los ductos. O sea, uno va pasando así en medio de un terreno y un campo y sabes que ahí abajo hay un ducto que transporta gasolina. Alguien compartió esa información. ¿Dónde están las válvulas? ¿Dónde abres y cierras los cruces? ¿Y dónde es más o menos seguro? Hemos visto accidentes como los de Salamanca y los de Celaya y otros, sí, donde
picar, hacer el piquete en el ducto y poder extraer la gasolina ya procesada, evidentemente. No sacan crudo, sacan gasolina. Porque aparte es muy complicado técnicamente, o sea, sí se necesita de conocimiento técnico, de lo contrario, un pinchazo y vuelas. Exacto, porque además tú sabes que el combustible viaja a una presión altísima allá dentro de los ductos para llegar de un punto a otro. Entonces hay que hacerlo con un conocimiento técnico, se instala una llave de paso, se pone una válvula, porque si no la presión es de tal fuerza que el que lo hace no solamente muere, hay un estallido, sale volando, ya hemos visto accidentes de esta naturaleza, sino que además se convierte aquello pues en un mar de combustible. Entonces, evidentemente hay colusión interna, hay funcionarios de Pemex, empleados de Pemex que están coludidos en esta práctica, y esto ya creció de tal nivel, Gonzalo, que pues sabíamos que estaba en Puebla, ¿no? Y luego supimos que estaba cerca de Salamanca y de Celaya, por la zona de Guanajuato. Ahora hay en todos lados, es decir, no solamente los puntos de extracción, sino ahora, como bien describe este reportaje de la compañera en la Ruta 57, pues ya hay estaciones de venta por todos lados. Esto va a ser pues una competencia de Pemex, del sistema de gasolinas de Pemex. Totalmente. Y esto me parece de un alto riesgo, no solamente porque destruye por completo el mercado interno de combustibles, hace pedazos a Pemex, los miles de millones de pérdidas son gigantescos y como tú sabes, pues la opacidad es gigantesca también. Entonces, cuando tú llamas y preguntas o tratas de entrevistar a un funcionario de esto, haz de cuenta que el fenómeno no existe. Es un silencio ahí grandote. Absoluto, ¿no? Oye, ¿cuántos ductos, cuántos piquetes, cuántos miles de litros son sustraídos? Y algunos expertos en la academia pues han hecho cálculos, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando pues de cientos de miles de litros de combustible en el mercado negro. Pues esperamos que hayan seguido este serial que les presentamos a lo largo de esta semana. De verdad vale mucho la pena para tener una radiografía, una fotografía incluso más clara de lo que está ocurriendo aquí en las carreteras de nuestro país. De hecho, en la encuesta que hicimos ayer sobre qué es lo peor que les ha pasado en estas carreteras en las redes de expansión, nos dijeron que varios han visto mensajes, algunos han sido las propias víctimas de los delitos y otros más que, bueno, los trailers van a 130, 140 kilómetros por hora, pues muchos de ellos también pues tratando de huir y pasar rápido por estos tramos. Leo, vamos a pasar porque estamos en temporada electoral y desde luego hay quienes nunca pierden y los que parece ser que no están perdiendo y no van a perder son los dirigentes de los partidos, quienes ya amarraron escaños en el Senado este año. Los presidentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano, finalizan su mandato en estos organismos políticos, ¿verdad? Pero ya tienen, pues, están en primer lugar de las listas del PAN, PRI, PRD para ser plurinominales en el Senado. Esos nunca pierden, Gorn. Es decir, los líderes de los partidos son como, nada más hay que ver a Alberto Anaya, ¿no? Alberto Anaya es, tú eres joven y a lo mejor la gente que nos escucha no se acuerda, pero había un señor Aguilar Talamantes hace más de 25 años que era el dueño le llamábamos en los medios el ferrocarrilero, que era el PFCRN, Partido del Frente Cardenista de la Revolución Nacional. Y esa franquicia, que era del señor Aguilar Talamantes, pues estuvo vigente en el escenario político unos 8 años por ahí, no creo que haya durado más, pero dio tal cantidad de dinero que esa familia se pudo retirar el resto de la vida. El señor Anaya en el PT pues representa lo mismo, porque no solamente es presidente, el partido perpetuo es el dueño. Uh-huh. Pues pasa de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y luego de regreso y luego así han pasado los últimos 25 años. Ahora los 3 líderes de los partidos grandes, PRI, PAN y PRD, que como sabes están en alianza y están empujando una candidatura de oposición, pues se colocaron en el primer lugar de las listas, ¿no? De las listas uh-huh. pluris, que son aquellas, como sabe la audiencia, que no necesitan hacer campaña, correcto, sino que pues entran en automático a partir de la repartición proporcional de votos de cada de los ciudadanos. Entonces, esos señores los vamos a ver en las cámaras de regreso, ¿no? Es decir, Alejandro Moreno como presidente del PRI fue diputado en la anterior legislatura y ahora pues va al Senado, y lo mismo Jesús Zambrano, que no sé el número de veces, mira, la verdad lo he perdido, pero Chucho ya fue senador, ya fue diputado, ¿sí?, varias veces y ahora pues va de regreso. Marco lo mismo, ya ha sido legislador.
y pues bueno, regresan, es digamos este fenómeno en la cual pues como de perpetuación un poco dentro del sistema político, del sistema pues más bien legislativo. Mencionabas hace rato a Alberto Anaya, bueno, él también, al igual que los otros presidentes de los partidos, encabeza la lista de candidatos plurinominales para ser senador. La única diferencia es que él aún continuará conduciendo el partido como lo ha hecho desde que lo fundó, o sea, desde 1990, Alberto Anaya seguirá al frente del Partido del Trabajo, pero también no va a dejar la chamba de senador. No se nos olvide ahí, Gonzalo, y a la audiencia, que ese partido perdió su registro y por una concesión, y le salió carísimo al PRI, porque por una concesión errónea de Miguel Ángel Osorio Chong, siendo secretario de Gobernación en el sexenio de Peña, pierde una elección local, no me quiero equivocar, si en Zacatecas o en Aguascalientes, y hacen todo un menjurje para reponer el proceso. El PRI retira a su candidato para permitirle al PT que gane y recupere el registro. El PT es una expresión como el Verde y como otros de partidos que no debieran existir, porque no tienen simpatizantes, no tienen seguidores, tienen clientelas. Es una franquicia que pertenecen a una familia o a un personaje. ¿Y por qué sobreviven electoralmente? Porque se alían con partidos que van de liderazgo, que van a la cabeza. El Verde, bueno, tú lo has visto, en los 2000 fue aliado del PAN, luego fue aliado del PRI en el 2012 y luego aliado de Morena en el 2018. Y por eso sobrevive, porque el arrastre del partido mayoritario en las urnas es tal que a los apéndices de aliados menores pues los jala, les salpica alguna cosa. Exactamente. Correcto. Una cosa interesante, Leo, es que todos estos señores de los que acabamos de hablar, todos estos actualmente dirigentes partidistas y que llegarán al Congreso, tendrán que discutir sí o sí, parece ser ya una reforma fiscal, al menos eso es lo que están señalando ya muchos especialistas, han puesto sobre la mesa que gane quien gane la elección el próximo 2 de junio. Hay un tema que ya es ineludible y que es las finanzas públicas de nuestro país. Esta administración tuvo a bien, digamos, uno de los puntos positivos, una recaudación históricamente elevada, puso mucho el dedo sobre la llaga de algunos contribuyentes, sobre todo grandes, pero al mismo tiempo, vaya que gastó, y al mismo tiempo, vaya que hay una necesidad y hay un boquete financiero importante. Es urgente una reforma fiscal, Leo, siempre ha sido un tema complicado. Veremos finalmente una reforma que le ayude a las finanzas públicas. Este gobierno la evadió, Gonzalo, conocedor profundo de la sensibilidad política, el presidente López Obrador sabe que esto de modificar impuestos, elevar tasas, no es agradable a los ojos de los electores, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Lo que algunos llamaban la persecución fiscal en esta administración. Ir por los deudores grandes, que ahí hay un vicio, y había una trampa brutal producto de las desviaciones de este sistema. Grandes causantes, grandes contribuyentes que optaban por la vía del litigio. Se iban al Tribunal Fiscal Administrativo, peleaban los juicios, eso duraba 3, 4, 5 años. Es decir, la ley fiscal ha tenido muchos, le llaman loopholes los americanos, pero muchas lagunas, muchos huecos negros donde los grandes contribuyentes y las empresas pues se encuentran vericuetos para decir no me estás reconociendo una baja, no me estás reconociendo que se me cayeron los ingresos, no me estás reconociendo este pago adelantado, y se iban al juicio. Cuando llegaba el siguiente presidente, el gran empresario se sentaba a negociar con el nuevo candidato y decir, oye, yo te apoyé, mira, debo 5,000 millones, y el nuevo presidente decía, mira, paga 2, y ahí la dejamos. Y esto, a lo largo de los últimos 30 años o 40, Gonzalo, se convirtió en una práctica perversa, tóxica y nociva en este país. No quiero decir que todos los empresarios actuaron así, pero muchos actuaron así. ¿Qué hizo el gobierno de López Obrador? Perseguirlos, ¿no? Y decirles, aquí tienes un juicio, esto ya se acabó, pasa a la caja y paga y estamos a mano. Y utilizaban un poquito de coerción, de presión política, algunos se quejaban de que eran extorsionados, pero pues la recaudación, tú has visto los números, es récord en la historia, ¿no? La señora Buenrostro en su momento y luego su sucesor lograron números espectaculares en la recaudación fiscal. De tal forma que el presidente llegó a la conclusión de, pues no hago reforma fiscal, nos quedamos aquí y con eso voy.
Pero mira, las finanzas públicas para el siguiente gobierno, quien quiera que lo encabece, están tan comprometidas, Sí. la parte del presupuesto que significan los programas sociales, el enorme endeudamiento y la inyección de recursos a Pemex, que Pemex está quebrado, como sabemos. Correcto. O sea, hay gastos ineludibles que están ya poniéndole el pie, la bota, perdón, en el cuello a las finanzas públicas. Pensiones, Leo, pensiones, esa otra bomba de tiempo. Otra bomba de tiempo. Las pensiones es una bomba de tiempo, quieren reformarlas, ya viste el debate en torno a las Afores, ahora también en la Cámara. Entonces, las finanzas están muy comprometidas, el margen de maniobra es mínimo, hace falta actualizar la legislación fiscal para evitar estos vericuetos. Entonces, la próxima presidenta, quien quiera que sea, tendría que aprovechar el capital político de su victoria y proponer una reforma al Congreso en el primer año de gobierno. No más tarde. Correcto. En primer lugar, porque no le alcanzan los números y no le van a dar los números y las finanzas. Y en segundo, como dicen los economistas, aquí hay dos caminos: o contraes deuda, o vas a los mercados internacionales y contraes deuda, o modificas los sistemas de recaudación. No hay otra para financiar el sistema público. ¿Y sabes por qué también hay que apurarlo, Leo? Porque ahorita estamos muy clavados en este momento con la elección aquí en México. No obstante, hay elección en Estados Unidos. Yes. Y todo apunta a que un viejo conocido, va a regresar a la Casa Blanca. Trump contra Biden. Leo, ¿ahí qué pronóstico tenemos? Híjole. Te quiero confesar, Gonzalo, porque uno a veces, a pesar de que nuestra chamba, lo sabes, pues es estar viendo la realidad todos los días. Sí. Y ver los indicadores, y ver los números, y ver las declaraciones y todo. Y yo tenía la esperanza, se me está desdibujando en los últimos días, de que el resultado de los juicios pudiera impactar de tal forma en el electorado que algunos conscientes en Estados Unidos dijeran: no, oye, yo no quiero un criminal en la Casa Blanca, yo no quiero un acusado de la prostituta Stormy Daniels en Nueva York, de que se llevó los papeles ilegales a Mar-a-Lago en Florida, de manipular las elecciones en Georgia, y la peor de todas, pues del ataque al Capitolio el 6. Son juicios ahí. Esta semana que termina, hoy es viernes, hoy estamos al aire, pero el miércoles apenas un juez en Georgia retiró los cargos en contra de Donald Trump por la manipulación de las elecciones en Georgia en el 2020. Es decir, ¿cuáles juicios quedan? Queda Florida, Mar-a-Lago, queda el Capitolio, Washington, y queda Nueva York. Ayer jueves, una jueza, mujer, en Florida, impidió el intento de Trump de que le retiraran también los cargos ahí. Entonces, esas cosas siguen vivas. Si revisamos las encuestas y las mediciones y los compendios de encuestas, Trump trae ventaja. Totalmente. Ventaja de 2, 4, hasta 6 puntos en algunos estados. Tú dirías 2 puntos es irrelevante porque es más o menos el margen de error. 4 ya es un poquito más delicado, pero está estrecho, todavía está a nivel de competencia. El problema son los estados columpios. Sí. Y en esos Trump gana en todos. Entonces estamos en una situación muy delicada. Si Trump llega a la Casa Blanca, a eso iba. México va a tener problemas porque este señor quiere cerrar la frontera, quiere colocar la Guardia Nacional en la frontera, no solamente extender y aumentar el muro, sino pues construir una muralla ahí literalmente. Y va a estar encima de México por dos temas: la inseguridad, el crimen, la crisis de fentanilo, que como sabes afecta brutalmente a Estados Unidos, y los cárteles del narcotráfico. Ya en su presidencia del 16 al 20 se filtró después que quería lanzar misiles a la sierra de Sinaloa para acabar con los cárteles. Imagínate nada más la locura de este personaje. Entonces, México estará en riesgo si este señor regresa a la oficina oval. Además, Leo, como bien mencionábamos al principio, no parece ser que esté muy en el radar de las candidatas y el candidato presidencial ahorita. Es decir, creo que todavía no le están considerando como un factor. No obstante, esto sí puede inclinar la balanza de cualquier plan presidencial que haya aquí en México. O sea, que Donald Trump vuelva, aguas. Me preocupa especialmente el hecho de que es un hombre esencialmente misógino, Gonzalo. Además. Y este país, si todo sale bien y en orden, cosa que yo aplaudo, vamos a tener una presidenta mujer. Es decir, Trump es un tipo, es un truán en primer lugar, es un ampón, es un cuate que
que ha violado múltiples leyes en Estados Unidos, que ha maltratado a las personas, que maltrata a las mujeres, que es ofensivo con las mujeres y que desprecia a México. Hay que decirlo con toda claridad. Correcto. Me preocupa que la relación México-Estados Unidos de ganar este señor vaya a ser muy áspera, muy difícil, muy confrontativa. Leo, pues mira, ya para cerrar esta semana, vámonos con una nota positiva. Ya platicamos mucho de nuestros problemas, pero a ver, fíjate que ayer Mercado Libre anunció una inversión de $2,450 millones en México para 2024. Siguen cayendo algunas inversiones, Leo, algo que, bueno, sí nos deja ver como positivo que hay futuro. Y bueno, y también que ya es fin de semana. Pues mira, la inversión extranjera directa cerró el 2023 con niveles récord históricos, más de $36,000 millones. Uh-huh. El asunto del nearshoring está trayendo, hoy vemos la noticia del Financiero esta semana fue el sector de la construcción está impulsando al sector industrial, se están construyendo muchas naves industriales, parques industriales y en espera de la llegada de fábricas, empresas, inversiones. Entonces, bueno, ahí hay esperanza. Me preocupan dos cosas y volvemos al tema de Trump. Si Trump llega a la Casa Blanca, tú sabes que Estados Unidos tiene una confrontación comercial con China. Correcto. Brutal y que no le veo solución. Biden no hizo nada por echar abajo los aranceles y los castigos que Trump puso en su administración. Me preocupa que si Trump llega a la Casa Blanca, buena parte de esa inversión extranjera que está llegando a México, que vendrá, que está prometida en llegar, viene del Oriente, viene de China, viene de Taiwán, viene de Singapur, viene de Vietnam, que están en esta relocalización de capitales y de plantas. Bueno, y que se frene por esta situación. Bueno, ahora tú imagínate Trump en la Casa Blanca diciendo como esas cosas que vienen de ahí y que se están produciendo en México tienen capital chino, las bloqueo, les pongo aranceles y declaro que no son productos regionales como dice el TEMEC. Tú sabes que esto está perfectamente legislado, el porcentaje de piezas y de componentes para declarar a un producto regional. Tú imagínate que Trump diga todo eso que se hace ahí, que tiene capital chino, no es de Norteamérica, no es producto regional, por ende no lo acepto en los mercados estadounidenses. Sería la debacle. Entonces, sí, viene inversión a México, ojalá y se instale bien y dé resultados. Correcto, Leo. Leo Kurchenko, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de viernes, sobre todo porque pues escucharte siempre es una delicia. Eres muy amable, Gonzalo, te mando un abrazo. Se te extraña por acá en estas filas, hoy trabajas en un grupo de primer mundo, como es notable, muchas gracias. Pero espero nos veamos muy pronto y te pueda abrazar en persona. Saludos a todos los seguidores de el podcast de Expansión. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias también a ustedes, nuestra audiencia, por habernos escuchado nuevamente. Por acá sí nos vemos el lunes, pese a que es fin de semana largo, nosotros sí chambeamos, pero bueno, recuerden también que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó